Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. La presentación de hoy de Territorio Vídeo desde Centroamérica es un proyecto, como indica el título, de vídeo, pero también refleja una tradición de performance. Este proyecto lo hemos trabajado Rosina Cazali y yo mano a mano, recuperando una conversación que se inició hace quizás como unos 30 años aproximadamente, primero en Costa Rica y después en Guatemala, y luego por todo el istmo centroamericano, coincidiendo en distintos proyectos. Y Rosina, voy a hacer una pequeña semblanza, ha sido una importantísima, bueno, es una importantísima crítica y curadora de arte guatemalteco y también centroamericano y por extensión latinoamericano, y ha participado en lo que podríamos llamar los grandes momentos de la recuperación de un clima artístico y cultural en Guatemala después de la firma de los acuerdos de paz a mediados de los años 90, que sancionaron justamente el fin de una violencia y de una guerra civil que duraba 30 años. En aquellos primeros 90, Rosina participa de algunos de los proyectos más renovadores del Istmo, como es Galería Imaginaria y después el espacio Coloquia, que fue realmente un espacio sin espacio prácticamente, en el que se invitaba a artistas de otros lugares a que pudieran visitar Guatemala y a que pudieran interactuar con los artistas locales de Guatemala. Por otra parte, también fue impulsora de un proyecto importantísimo que fue Octubre Azul, y más adelante participó en la todos los grandes eventos sobre arte centroamericano de los años siguientes, cuando se fue dando una especie de diálogo multilateral entre los distintos actores de los distintos países de Centroamérica. Obtuvo hace unos años la distinción Príncipe Claus por su actividad como curadora y crítica de arte, y por otra parte ha sido curadora de la exposición de Margarita Azurdia en el Reina Sofía en el año 22 y ha sido una de las 23, 23, sí. y ha sido una de las exposiciones más importantes de una artista guatemalteca en un museo internacional del nivel del Reina Sofía. Se trata, bueno, ella misma nos podrá relatar también de este proyecto, pero se trata de una artista muy poco conocida fuera de Guatemala y que tuvo una incidencia crucial. Lo que nos encontramos de alguna manera con la situación en Centroamérica es que es un espacio cultural enormemente activo, pero que tiene muchas dificultades de llegar a los grandes centros y tiene un problema enorme de visibilidad. A mí me gustaría comenzar esta conversación retomando esa misma presentación que hacía y que nos pudieras sintetizar lo que fue ese momento tras la firma de la paz, esa organización, esa efervescencia, especialmente en Guatemala, y cómo se vivió y cómo fueron los retos. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte. Mm, Después de esa presentación, pues uno se queda así como entre chiquito y recordando, sobre todo recordando esa participación que uno pudo tener durante muchos años, en una presencia a veces un poco con grandes obstáculos,
pero al final toda esa experiencia, toda esa vivencia, pues lo trae a uno a este lugar para poder compartir un poco de esa memoria, lo cual es para mí un lujo. Y lujo también en el sentido de hacer estas revisiones. Como decía Santi, pues sí, yo vivo en un país, en una región que ha sido como muy compleja la posibilidad de mostrar lo que se hace ahí, porque contextualmente, en el contexto que vivimos, digamos, todo lo que es producción cultural puede ser de lo más extraordinario, pero también con grandes dificultades, porque siempre la cultura, el arte tiende a estar, digamos, como en el último rango de apreciación y no digamos la parte de los aportes intelectuales. Pero creo que desde que tengo memoria y mi relación con el arte ha sido como un eterno esfuerzo, primero con mi familia, evidentemente. ¿Por qué te vas a dedicar al arte? ¿No? Pero también con esa sociedad complicada, de una cultura excepcional, pero que digamos dentro del valor que le pueda dar el Estado a esa producción es como ambivalente y de muchas contradicciones. Pensando en hacer esa revisión de memoria, bueno, yo nací en 1960. Es decir, nací justamente el año cuando empieza lo que conocemos como el conflicto armado interno. Pero en el caso de Guatemala es una situación muy particular, porque ese año también se está conviviendo con lo que ya era declaración de lo que era la Guerra Fría. Estamos ya en sintonía con todo lo que las provocaciones políticas, los señalamientos que nos venían desde los Estados Unidos. Si nosotros estamos casi llegando al sur, estamos al sur de México y entre Estados Unidos solo está México, Guatemala, México, Estados Unidos, es decir, tenemos a esa figura tan enorme que ha incidido sobre todas las políticas mundiales, pero en esa época estaba incidiendo de manera decisiva en lo que era el panorama latinoamericano. Y en particular Guatemala, porque Guatemala jugó un papel muy importante desde los primeros países que empieza a reprimirse, después de lo que fueron los 10 años de primavera, lo que nosotros llamamos años de primavera, que fue una revolución entre el año 1945 al 54, cuando se da un quiebre a esa era democrática. En esos 10 años fue importantísima la producción cultural, fue de una relevancia importante. Y curiosamente no se perdió del todo en los años siguientes, pero no tuvo la importancia que tuvo en esos años. Pero aún así los artistas seguían trabajando. En los años 70 es cuando surge una figura como la de Margarita Zurdia, que es de una importancia indiscutible, porque es una de las primeras figuras femeninas que tienen un cosmopolitismo extraordinario, que viaja, que hace un trabajo de una modernidad excepcional realmente. Pero además ella tiene la oportunidad, porque era de una familia con recursos, tiene la oportunidad de irse de Guatemala en algún momento por algún tipo de crisis y se establece en París, y ya estando en París empieza a desligarse de lo que era la pintura de carácter modernista y empieza a vincularse con su aprecio e interés en lo que en esa época le llamaban body art. Y creo que todo esto es importante mencionarlo para esta exposición porque son de alguna manera las raíces y desde donde germina el interés de muchos artistas que están en esta exposición sobre lo que es el movimiento corporal, el accionismo, el performance. Margarita, después de que vive esos 8 años en París, regresa a Guatemala y establece un grupo al que llama el Laboratorio de Creatividad. Se une con varias figuras interesantes de la época
y empiezan a experimentar. Por supuesto, pasa por todas estas historias que son comunes para ciudades y sociedades pequeñas, de llamarle loca y qué es lo que está haciendo y el cuestionamiento, y sobre todo que es mujer. Pero ella insiste en la importancia que pueda tener esa experimentación del cuerpo. Y de manera a veces muy intuitiva lo relaciona con la naturaleza, lo orgánico del país, digamos esa gran tradición agrícola que hay, y llega a sus propias conclusiones en la vía del feminismo y su interés, un gran interés en lo que son la espiritualidad, y un vínculo importante de su interés sobre el estudio de figuras como Gaia, la Madre Tierra, la diosa madre, todas estas figuras que, bueno, para ella fueron muy importantes, y llega a construir, digamos, un cuerpo de obra muy interesante en esa época. También, además, ella se fija y toma referencias de la cultura popular y Sí. también de lo que podríamos llamar la cultura popular de los pueblos originarios, ¿no? Pues no necesariamente, es curioso porque Margarita, hay un grupo de obras que se llamaban Homenaje a Guatemala, es una serie de esculturas, muchas de las cuales estuvieron en el Reina Sofía, y que sí hay esa evidencia y su interés sobre la imaginería popular, pero realmente lo hace como a través de su visión urbana. Ella en alguna época estuvo muy interesada en el coleccionismo de trajes, huipiles tradicionales, le interesaban mucho, y también tiene un paso por México que la hace como de alguna manera apreciar ese tipo de simbolismos, pero no necesariamente establece una relación con los pueblos originarios. Yo creo que si Margarita hubiera vivido más años, pasan dos cosas: o definitivamente establece una gran conversación con artistas indígenas actuales, o sencillamente le da algo, ¿no? Le hubiera como cuestionado absolutamente. De hecho, actualmente hay muchos artistas indígenas que cuestionan su trabajo dentro de esta idea de la apropiación, del no respeto, la cuestionan. Pero yo creo que su trabajo es tan excepcional, tan interesante, que de alguna manera siempre sobresale y tiene algo que aportar. Pero volviendo a lo que mencionaba, ella es una de las primeras figuras que se establecen dentro del performance, pero luego hay una especie de quiebre. Esa guerra de la que les hablaba, ese conflicto armado, duró 36 años. Y sucede dentro de ese marco de la Guerra Fría, cuando termina la Guerra Fría, y también dentro de una tónica muy particular que se llama una guerra de baja intensidad. Esta guerra de baja intensidad quiere decir de que el ámbito, yo desde que tengo memoria de lo que es Guatemala, de lo que es vivir en Guatemala, siempre había esta noción del peligro, del terror, que algo que fue creciendo, algo que fuimos observando conforme íbamos creciendo. Durante toda mi juventud era tener miedo, salir a la calle. De hecho, hay un momento en la historia familiar que matan a mi padre, y entonces es una doble circunstancia, ¿no? que te pone un poco contra la pared, pero que también te hace cuestionar, que te hace crítico de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y por eso me parece tan interesante cuando llegué a ese punto de los años 90, a relacionarme con esa generación de artistas que desde otra perspectiva eran mucho más jóvenes que yo, pero empiezan a también intentar responder a todo ese tránsito de esos 36 años. Ellos lo vivieron de otra manera, pero que a través del arte empiezan a encontrar respuestas. También hay que decir que en ese mismo momento están también la guerra civil en El Salvador, la insurgencia y posterior revolución y la contra en Nicaragua, Sí. los conflictos en Honduras.
Es decir, es gran parte de la región. Sí. Sí, digamos en el caso de El Salvador, si nosotros éramos de baja intensidad, fue un periodo más corto, muy violento también, pero fueron periodos más cortos. Por supuesto, el movimiento en Nicaragua es de una historia riquísima y éramos como los tres países en constante conflicto y en conflicto armado. En el caso de Honduras, pues se queda un poco como, no en el limbo, pero juegan como, son como espacios un poco estratégicos, Honduras y Costa Rica. De hecho, es algo que yo aprendí relativamente hace poco, que yo siempre me preguntaba, bueno, ¿cuál era el rol de un país tan democrático, tan pacífico como Costa Rica? Y realmente el papel que jugó Costa Rica en esa guerra fue el lugar del exilio para muchos intelectuales. En el caso de los guatemaltecos era escoger México, sobre todo el sur de México, Chiapas. Llegaron a establecerse a las universidades y si no, Costa Rica, con lo que tiene mucho sentido esta idea de lo centroamericanista. Yo he detectado que es ahí donde inicia. Ese interés que llevan estos intelectuales guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses que llegan a establecerse a este país democrático, pacífico, desde ahí pueden seguir la conversación sobre lo que es Centroamérica. Y desde ahí, a veces nosotros los guatemaltecos somos un poco escépticos con ese centroamericanismo. Decimos, no, ¿y por qué? Nosotros no tenemos ninguna relación, vivimos de una punta a la otra. Pero es eso, es esa relación, es esa vinculación lo que mantiene viva la conversación. Y de hecho en esos años 90 es cuando surgen figuras institucionales como el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, figuras como Virginia Pérez Ratón y otros artistas que surgen en esa época. Y es a partir, digamos, como de ese inicio de retomar las conversaciones, porque prácticamente las fronteras se habían cerrado. No podíamos ir a El Salvador, no podíamos. Antes un viaje por Centroamérica era muy fácil, pero en esos últimos años, sobre todo en los años 80, que se dan las peores situaciones, se cierran esas fronteras y dejamos de conversar. Y es en esa época cuando empieza a hablarse de esta pacificación que se retoma, la posibilidad de retomar y de entender que tenemos situaciones en común, intereses en común. Y empiezan a surgir proyectos muy interesantes como el que hizo una curadora inglesa, Joan Berenstein, que es prácticamente uno de los primeros proyectos. Ella hace esta exposición que se llama Tierra de Tempestades, la lleva a Inglaterra y ahí es donde empezamos a reconectar y a conocer artistas que todavía hoy día son relevantes, como Quintanilla, Bonilla en El Salvador, en fin. Es una historia muy interesante, muy conmovedora de alguna manera cuando se ha vivido, cuando hemos estado ahí. Y todo esto yo lo estoy diciendo un poco para que tengan contexto, para que sepan que esta exposición que hemos armado no surge de la nada, sino que realmente es a partir como de, no solamente de esta conversación que les estoy describiendo, sino de una conversación que ha continuado a través de los años, ¿no? A través de ya casi 3 décadas. Sí, sí, y lo que es ineludible es que este pasado de violencia ha influido enormemente en todo el desarrollo artístico de estos últimos 30 años, pero actualmente tiene también un eco. En muchas de las obras hay un eco del pasado, de una manera u Sí. otra, ¿no? Sí, es bien interesante la manera en que la violencia se hace presente, no solo en las obras que están en la exposición, sino personalmente, individualmente, ¿no? Como los teóricos, por supuesto, le dan el nombre de trauma. Y el trauma, ¿cómo se hace visible a través del arte? El trauma tiene como diferentes intensidades. Yo lo veo cada vez más claro en la generación con la que me tocó trabajar.
nuestra respuesta, nuestra forma de exigir respuestas era a través de confrontar esa violencia, de hablar frontalmente de lo que había sucedido, de las masacres, de los asesinatos en las esquinas de nuestras casas, las bombas. Yo me acuerdo que yo tenía Los 18 secuestros. años. Sí, yo a mis 18 años no nos permitían salir después de las 10 de la noche. A veces nos escapábamos y de repente teníamos que regresar corriendo a casa porque estallaba una bomba en un banco, una institución. Era descabellado realmente. Y uno es producto de eso. Pero luego estas nuevas generaciones, ese trauma lo viven a través de lo que les pasó a sus familias. Retoman la memoria, por ejemplo, en el caso particular de un artista como Naufus Ramírez Figueroa, que no solo tenemos una pieza aquí, sino que actualmente ya está en los últimos días de su exposición personal en el Reina Sofía. Creo que él habla de la violencia desde eventos muy puntuales que le sucedieron a su familia, secuestros, desapariciones forzadas, pero él lo habla desde el efecto que tiene la desaparición del hermano, del tío y de esa emigración no voluntaria, sino forzada que tuvo que suceder. La familia tiene que emigrar, exiliarse en Vancouver. Y luego el efecto que pueda tener en sí mismo el retorno, el descubrir qué fue lo que pasó. Yo creo que son procesos, esos procesos de memoria son muy largos, a cuentagotas, complejos. Por supuesto, hay facciones de la sociedad que no quieren pasar por esos procesos. Ese negacionismo de la historia es algo con lo que tenemos que convivir constantemente y pelear y como resultado, pues nuestro Estado es frágil, las instituciones no responden directamente a lo que quisiéramos. Son luchas constantes. Por supuesto, cuando hablamos de toda la región, para mí es cada vez más complejo, porque antes teníamos la noción de, bueno, es una región y de alguna manera somos muy parecidos, pero ahora cada vez somos tan distintos como tan parecidos, como que hablamos el mismo idioma, pero pienso que ya el idioma de la unidad, esa utopía centroamericana que existe desde la época liberal, siglo, Del siglo XIX. sí, XIX, de que teníamos que unirnos al ser países pequeños porque no nos uníamos. No, ahora la unidad existe desde otros lados, desde otras posibilidades y sobre todo desde elementos pues, que resultan idiomas, conversaciones que tocan la subjetividad. Bueno, es que lo que ha habido también es un hábito de comunicación, algo que no había y que, por ejemplo, el espacio Coloquia de final de los 90 propicia, ¿no? Sí, sí. El espacio Coloquia fue muy interesante. Yo estuve en el primer año y medio nada más, digamos en la parte en que gestó el proyecto, pero era muy interesante porque este proyecto surge a partir de la iniciativa de artistas, curadores que trabajábamos en esa época, un artista importantísimo como era en ese momento Luis González Palma. Bueno, sigue siendo importante, pero en ese momento esa definición, ese querer abrir espacios de conversación se da a través de ese proyecto, pero también se dieron otros proyectos, como el que mencionabas, Casa Bizarra, luego festivales importantísimos como lo fue Octubre Azul, y todos eran en ese marco de la firma de los acuerdos de paz, que repercuten en el punto de, bueno, estos países se están pacificando y abren una cantidad de puertas y posibilidades con las que nunca habíamos contado.
que es el interés de la cooperación internacional, que llegan a establecerse como testigos, como cooperantes, y llegan con fondos. O sea, si yo les estaba diciendo lo mucho que nos costaba la gestión de proyectos culturales, esa fue como una ventana propicia a la creatividad, pero además con libertades que nunca nos habíamos, como con los que nunca habíamos soñado. De hecho, es importante tenerlo en cuenta porque esa generación de los 90 surge con proyectos, sobre todo performáticos, donde no tienen que estar anclados ni vinculados con museos, galerías de arte, circuitos de arte, sino es una cosa completamente disidente, loca. Sí, en el espacio público, En además. los espacios públicos, sí, era sin permiso, loquísimo, sí, era loquísimo, era una época muy loca, yo le digo, fue nuestra época punk, porque era fabulosa. Y sucedían en este festival que organizamos con un grupo de amigos, se llamaba Octubre Azul, haciendo una referencia a esa década de los 10 años de democracia, que fue en octubre, ¿no? Sucede la Revolución de Octubre. Bastaba anunciar, va a suceder algo en la tal calle y en la zona no sé qué, todos salíamos corriendo. La mayoría de proyectos se dieron en el centro histórico, que en ese momento se estaba como apenas recuperando, porque se había quedado totalmente vacío, tomado, sucedían muchas cosas complicadas ahí, pues por supuesto ahí están posicionado el Palacio de Gobierno, la catedral, digamos como esas representaciones de autoridad, y entonces era el lugar perfecto. Era el lugar perfecto para hacer estas críticas, para hacer estos reclamos en lo público y donde no teníamos que pedir ningún tipo de permiso. En algunos momentos sí los tuvimos que pedir, que hacíamos un desfile, pero luego sucedían cosas como la artista Regina Galindo se cuelga de un arco de 10 metros de altura y lee poemas desde arriba, o el artista Alejandro Marré se va a casar con una vaca. Teníamos que salir corriendo a buscar la vaca y se casaba con la vaca. Si solo se los digo así, bueno, tendría que contarles muchas anécdotas, historias y relatos que puedan explicar la existencia de esos eventos, pero que tenían mucho sentido porque se daban entre la crítica radical, pero también a veces con un sentido del humor impresionante. Bueno, tú tuviste además la oportunidad de dirigir el Centro Cultural de España Sí. en Ciudad de Guatemala entre 2003 y 2007, si no me equivoco. Sí, fue 2003 a 2007. Sí. Sí. Y ese fue un momento en el que te permitió también, digamos, hacer un resumen de lo que había ocurrido en Guatemala en los últimos años y tomar contacto también de una manera muy estrecha y muy directa con otros proyectos en otros países del Istmo. Sí, fue precisamente a partir, digamos, de esa cooperación internacional que le dieron mucho auge, mucho empuje a lo que fue los centros culturales de España. Para entonces, en Guatemala y en otros países de Latinoamérica, existían lo que se llamaban institutos de cultura hispánica, que fueron formados y fundados dentro de esa estructura franquista. Sí. Y trabajaron bien durante muchos años. Se les apreciaba, pero era claro, dentro de esta idea de que eran representaciones, sobre todo, de españoles que habían emigrado a nuestros países. Entonces sí tenían como esta idea de que al ser esta representación, pues se celebraba el 12 de octubre, se bailaba flamenco, se enseñaban la receta de la paella, pero de repente ya a finales de los 90 empiezan a tener cambios y bien interesantes. Entonces a mí me toca como recibir esa nueva imagen de estos centros y que
empiezan a transitar a lo que son ya centros culturales de España. Y eso es una historia que yo muchas veces me he encontrado aquí en España que no se conoce, la importancia que ha tenido España en nuestros países. Y en el caso de, digamos, el circuito Centroamérica, México y el Caribe, ha sido importantísimo porque hay centros en cada uno de nuestros países y entonces muchos de los proyectos se hacen en red. Sí, de hecho, en la Bienal de Pontevedra en 2010, de la que yo fui comisario, integramos un proyecto producido precisamente desde el Centro Cultural de España y tú eras la curadora. Y la idea de presentar este proyecto era también ofrecer una mirada desde Centroamérica, no únicamente desde aquí, ¿no? De hecho, la Bienal estaba centrada en Centroamérica y Caribe, era cuando las Bienales de Pontevedra tenían una temática que era, digamos, regional. Hubo una Bienal sobre el Magreb, sobre Portugal y Brasil, otra fueron los países nórdicos, es decir, y cuando tocó Centroamérica, se le adjuntó el Caribe, era Centroamérica y Caribe, lo cual tenía mucho sentido, ¿no? Y esta producción lo que planteaba era también una capacidad curatorial, una capacidad teórica, que era una de las ideas que teníamos desde la Bienal de presentar, ¿no? Sí, y fue muy interesante la conversación que sugirió, porque pues, era unas bienales casi imposible abarcarla toda, pero creo que sí estaban sobre la mesa la discusión de la importancia que tenían las migraciones, y no solamente, digamos, en nuestros territorios, sino también la migración gallega a Latinoamérica. Venía caminando para acá y me recordé, cuando era pequeña, a la par de mi casa había una herrería, y mi vecino, el herrero, era gallego. El señor Grau, yo me acuerdo que era gallego. Y sí, había mucha presencia gallega en Guatemala y por supuesto en toda Latinoamérica, pero es eso, cómo te das cuenta de que eres vecino de alguien y que hay que conversar, ¿no? Que en algún momento conversas sobre eso, de la importancia que puedan tener estas presencias. Y en esa bienal era interesante como encontrar esos rastros. Claro, en la exposición que se llamaba Mirando al Sur, hablábamos de manera bastante específica de esa migración que se daba de centroamericanos que viajaban al norte, que es un caso muy fuerte, pero que también habla del desarraigo, de la complejidad de llegar a ese país del norte por las dificultades de sobrevivencia que están dando nuestros países. En el caso de Centroamérica es muy clara esa migración entre salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que transitan primero a México por diferentes vías. Una de las y cada historia, ¿no?, que hay detrás de esas experiencias humanas. No recuerdo cómo se llama este tren, el que transita desde el sur de Guatemala, que le dicen la bestia. La bestia, sí. Y la cantidad de migrantes, las fotografías excepcionales que han registrado esos momentos de los migrantes que logran subirse sobre el tren para poder viajar trechos y trechos y trechos hacia el norte, o que muchos dormidos se caen, en fin. Las operaciones, las complejidades de estas situaciones se miraban a través de esa exposición, tal vez de maneras como muy subjetivas, pero que han quedado sembradas, ¿no?, en ese trauma del que hablábamos, que no solamente era la violencia de la guerra, sino de sus efectos. Sí, luego hay otro asunto que es muy importante también en esta exposición, y es que en aquellos primeros momentos de final de los 90 y principios de los 2000, prácticamente no había artistas que provinieran de comunidades de los pueblos originarios. Sí. Por ejemplo,
bueno, en varias exposiciones colectivas que ha habido en el CEGAC en los últimos años, incluimos, por ejemplo, una pieza dos piezas muy bonitas de Benvenuto Cavajay, que fue un artista al que conocí vía Javier Palleras y también Luis González Palma, que se había formado y estaba en un departamento del gobierno en temas de cultura, y y cuando realicé la Bienal de País en Ciudad de Guatemala, para mí fue también un descubrimiento, fue un momento en el que había una eclosión Sí, interesantísima sí. de artistas bueno, de distintos grupos, ¿no? Los Pollón, los hermanos Pollón, Cachiquel, Sandra Monterroso, que está en la exposición, Quechí, Benvenuto Cavajay y Manuel Cavajay, que no son familia. Sí, son familias, Son son familia, primos. primos. Son primos, sí. Son Gil, de la zona del Aguatitlán. Luego había también otro artista, no recuerdo ahora el nombre, que produjo una obra sonora, una obra de arte sonoro, pero inspirándose en canciones tradicionales, pero pasadas al rap, y que, bueno, fue un momento realmente interesante, y esto se muestra también en esta exposición, cómo Sí, ha habido ese surgimiento, ¿no? Y sí. afirmación. Y tiene su historia, ese surgimiento tiene su historia. Volviendo un poco a ese momento de la firma de los acuerdos de paz, hay un inciso muy claro en la exigencia de la reivindicación de los pueblos indígenas. Y eso se mantuvo ahí, digamos, en papel, pero también coincide con el inicio, el surgimiento del activismo desde los pueblos indígenas. Y eso lleva a ciertos reclamos, a presencias importantísimas, como lo fue la figura de Rigoberta Menchú cuando gana el premio Nobel, y es de repente, como dicen los mexicanos, que te cae el 20, que te das cuenta de, esta es la conversación que hacía falta, que de alguna manera muy convencional estábamos acostumbrados a decir nosotros, ellos, o hay una expresión que a mí me parece terrible, que es nuestros indígenas, como que si fueran nuestra propiedad. Bueno, es que lo Y que más sorprende cuando llegas la primera vez a Guatemala es el racismo ah, latente, es tremendo, que lo define, está el en todo, apartheid. Hay realmente un sí, apartheid. Y pero precisamente a partir de esas conversaciones que se empiezan a dar y el surgimiento de intelectuales indígenas, todo cambia. La vuelta de tuerca es brutal. bueno, también está la recuperación de un artista de origen indígena como Tun, Ah, sí, sí, más de una visión urbana, pero que es un con una artista que presencia trabaja fabulosa. a mediados del siglo XX, Sí, sí, hasta los años 70, si no me sí, equivoco. sí. O digamos presencias importantísimas como la que tuvo Paula Nicho, que es una artista de Comalapa, Cachiquel, en la última Bienal de Venecia, con Rosa Elena Curruchich. Sí, Son figuras maravillosas. Y lo y que me además interesa, mujeres. sí, y además lo que me interesa es que la mirada sobre sus trabajos ya no es esa mirada que las ve nada más como mujeres, indígenas, exóticas, no sé qué, sino que ya como mujeres que desde sus propias miradas contextualizadas hablan contemporáneamente, tienen un interés contemporáneo sobre lo que está a su alrededor. Entonces creo que estamos viviendo una época que nos está dando claves de que ese pasado de alguna manera hay que conocerlo para que entender de mejor manera Sí, este presente. sí. Luego hay también una cosa que querría comentar, que es cómo hay algunos trabajos que abordan cuestiones tan importantes como la naturaleza, ¿no? Sí, El trabajo de Donna Conlon en particular, eh,
claro, ella es bióloga, pero tiene una manera de abordar los problemas tan sutiles, de una manera... Por eso es tan interesante su diálogo con Manuel Chabajay, que es una pieza también, digamos, de paisaje, pero que tiene una reivindicación del Sí, grupo sobre el individuo, ¿no? sí, es el trabajo de Donna, bueno, en realidad de todos los artistas en algunos momentos siempre hay esa relación con la Con la naturaleza, naturaleza. la tierra, porque digamos en el caso de la tierra ha sido como el gran elemento que siempre está en constante conflicto. En la época de la guerra en Guatemala, la tierra era el conflicto, apoderarse de la tierra, de los recursos, un poco como lo que estamos viendo actualmente a nivel mundial, Sí, ¿no? Los recursos, las tierras raras. las tierras raras, las tierras raras, las tierras raras, el agua, ¿no? Bien, es una historia muy larga. Es esos capitalismos terribles ¿no? que siguen sacando y aprovechándose y abusando de quienes estaban primero ahí. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo quería, por tiempos, yo quería de todos modos subrayar que la intención de esta exposición era también de generar un contexto cultural más amplio. Por eso hemos introducido una serie de poemas, de fragmentos, de obras que se relacionan de alguna forma con los vídeos y que son también el fondo, el pano de fondo cultural de todo este mundo centroamericano. Y quería insistir en cómo bueno, esta exposición se conecta con la exposición de Priscila Monge, por un lado, que acabó hace unas semanas, y también con la exposición de Luis González Palma, que comisariada por Alejandro Castellote se presentó en Telefónica en Madrid y viajó aquí en 2015, creo que yo acababa de llegar a la dirección de este museo. Y tiene el sentido de poder contextualizar también una serie de trabajos que no son estáticos, sino que evolucionan. Y lo sorprendente es también ver cómo desde una periferia tan complicada, tan difícil, de ahí a veces nos llegan estas propuestas tan pioneras, ¿no? Propuestas tan pioneras como el propio trabajo de Luis González Palma con respecto a los pueblos originarios, ¿no? A la belleza de los pueblos originarios o desde una perspectiva feminista Priscila Monge, que obviamente no está en esta exposición porque ya se vieron otros vídeos y había que dejar espacio a ese mapa tan abigarrado. Y en esta exposición se ven esas propuestas, ¿no? Desde el Lila, por ejemplo, que es Ah, realmente, eso es para una mí ha maravilla. sido un artista, un descubrimiento por la calidad de las imágenes, por la conexión con lo histórico, por la calidad de ejecución también del sonido, el cuidado del sonido, o Donna Conlon, ¿no? Con esta belleza casi muda, ¿no? Sin Sí. decir nada. Bueno, vamos a cerrar aquí. La exposición yo creo que es para verla con cierto detenimiento. Espero que disfruten. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosina, por esta A ti, Santi, oportunidad de gracias. conversación y Gracias. por este trabajo tan extraordinario. Muchas gracias. Bueno, gracias.